Bueno, pero más allá de eso, hablemos de la provincia de Buenos Aires. ¿Me explicás por qué pasó lo que en la previa, salvo algún muy optimista, y casi yo diría trasnochado, no hubiera imaginado? Pasó que la gente que no había ido a votar en septiembre, porque no entendía la votación, porque no quería o por miles de circunstancias, fue a votar. Pasó que la elección de septiembre se transformó en una PASO para mucha gente que se asustó, y lo que nosotros veíamos como extraño, que Trump hubiera salido a acompañar al gobierno de Milei con tanta fuerza, fue lo que también provocó una cierta campaña del miedo de decir, no, espera. Entonces, casi 1 millón de votos nuevos tuvo la Libertad Avanza. Que hay que explicarlo por, entre otros, un voto en blanco que bajó mucho, que había sido muy alto en la segunda y en la cuarta, y también probablemente votos que habían ido a terceras opciones, que estaban en cancha en septiembre, que no estuvieron acá con la fuerza por lo menos que obtuvieron, Hechos de los Pasaglia en la segunda y Petreca y otros de Somos. A ver, en la anterior elección había que decir que, y lo decíamos todos los días para explicarlo, habían 135 elecciones diferentes. Correcto. En 8 secciones diferentes. Correcto. Acá hubo un candidato único y en este caso ni siquiera un candidato, porque Esper, que ganó la elección, no era candidato, ganó la lista de la Libertad Avanza. Correcto. ¿Cuánta gente fue a votar en septiembre? Permitime, 60%. Ahora casi el 68% de la población activa en capacidad de ir a votar fue a votar. Y todos esos nuevos votos fueron para la Libertad Avanza. Fuerza Patria había logrado el 47,28, 3.820.000 votos, y ahora logra 3.546.000 con el 40,9% de los votos. Es decir, Fuerza Patria pierde 280.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Ahora le vamos a encontrar alguna explicación, porque finalmente Fuerza Patria tuvo alternativas dentro de la lógica cercana al kirchnerismo, peronismo, que no estuvieron acá en septiembre, las tuvo ahora en octubre. Y en un ratito vamos a explicar eso. Pero miren la Libertad Avanza, 2.723.000 votos a 3.594.000. Es decir, obtiene 800.000 votos más, 750.000 votos más, básicamente justificados en merma de voto en blanco de septiembre, más unos 400.000 votos que se volcaron a otras fuerzas y que ahora no tuvieron esa representación. Somos Buenos Aires solo había obtenido 424.000 votos. La inmensa mayoría terminó en la Libertad Avanza. Esto es filoradicalismo. Entre kirchnerismo y la Libertad Avanza, no hay opción. El Frente de Izquierda parece más diluido de lo que algunos imaginaron, pero con preponderancia, y es el único que rompe el piso. No lo hizo Randazzo, no lo hizo Burlando, no lo hizo Juan Manuel López, no lo hizo María Eugenia Talerico, lo hizo el Frente de Izquierda y logra 2 bancas a la Diputación Nacional con poco más del 5% de los votos. Fíjate cómo se pintó de violeta el mapa a raíz de lo que vos decís, que el interior, que no dividía el voto violeta, que sí lo dividió en septiembre. Acá, correcto. Exactamente, con estas posibilidades de Somos y de Hecho, directamente se transformó en violeta. Bueno, mirá, automático. Mirá, Somos Buenos Aires como había ganado incluso 4 distritos de los 135, sin ir más lejos. Y además, en septiembre. Y además tengo la duda de quién ganó la primera sección electoral, que es la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires. Acá se había perdido por 10 puntos. Ahí, desde la Libertad Avanza. Desde la Libertad Avanza habían perdido. Ahora están en un empate técnico. Yo hago una contabilización y tenés 11 comunas para un lado y 11 para el otro. O sea, Vicente López, San Isidro como emblemas para la Libertad Avanza. 3 de febrero. 3 de febrero y del otro lado Moreno, por caso Moreno o Merlo, o Malvinas, las 3M de la primera sección electoral. O José Cepaz, donde Igi vuelve a ganar con 20% de diferencia entre la lista de Fuerza Patria y la lista de la Libertad. Hay situaciones muy paradojales, ¿no? Porque el Pilar, por ejemplo, que había sacado casi 25% de diferencia, Federico Achával como intendente apoyando a su lista local, ahora quedó a 2 puntos nada más. O en San Fernando, Luis Andreotti. Si tenemos esas placas, porque había venido una placa antes respecto a la diferencia. Avellaneda, acá está, Avellaneda, Verazategui, 6, Ensenada, entre otras cosas, dale. Efectivamente, mirá la diferencia. Septiembre, octubre, ahí estuvieron el aparato de los intendentes, el reparto de la boleta de papel tradicional,
quizás alguna trampita y también el voto de los extranjeros. ¿Cómo quizás alguna trampita? A ver, si Sí, vos... sí, te entendí. se ¿Saben que hay gente que cree que fruto de la trampa ganó el peronismo en septiembre, que si no hubiera habido ese sistema electoral hubiera ganado la Libertad Avanza? ¿Qué pasó en aquella Pero hay gente que lo oportunidad? piensa, Los ¿qué? intendentes fueron a buscar a aquel votante que sabía que no quería, que no va, porque queda lejos la escuela, porque está remiso. Y puso todo lo que estaba a su alcance, Puso todo desde lo que plata estaba- pasando por, todo. no importa. Todo. Lo fue a buscar Ok. y consiguió aquel resultado. Ahora, boleta única en papel, sin ningún candidato de los intendentes en la lista de Fuerza Que Patria. es lo más relevante, porque hasta la elección, digamos, después del 7 de septiembre, lo que veíamos era que había una muy mala lista de Fuerza Patria y lo dijimos acá el día del cierre. Esa lista seccional la habían armado entre los tres sectores Correcto. en todas las secciones electorales. Esta lista nacional la armó Cristina en la casa. Con una venia parcial de Massa. Una y- venia chiquitita, porque Kicillof, correcto. los voceros fueron finalmente Jorge Tayana, que no tiene un voto, y Juan Grabois, que es el revulsivo de todos los intendentes. el contestatario, el que le armó a los intendentes, a quienes los intendentes quisieron cercar y demás. Yo creo que la expresión de lo que vos decís la dijo Gastón Granados, el intendente de Seiza, ayer mismo, en un distrito en donde gana, como ustedes ven, por 6 puntos, acá había ganado por 40. Acá había ganado por 40. Acá gana por 6. Achica mucho la diferencia La Libertad Avanza. ¿Y qué dice Granados? ¿Podemos escucharlo? Pero también es un mensaje para nuestros dirigentes nacionales que tienen que entender que los intendentes somos los que tenemos los votos, somos los que representamos a la gente y somos los que damos los triunfos. Me parece exagerado lo de Granados, porque Pero describe un clima nadie de es época, ¿o no? dueño de los votos. Es cierto. Dicho esto, sí, los dirigentes territoriales de todas las fuerzas políticas y fundamentalmente de los oficialismos saben dónde ir a buscar a aquella persona desencantada que no tiene ningún estímulo para estimularlos y que vayan a votar por su boleta. Por eso reitero, estos resultados electorales contra estos que fue armado directamente en San José 11-11, donde el peronismo todavía está atado a la expresidenta. Vamos a mirar otras placas, porque es muy ilustrativo lo que estamos tratando de contar con Alejandro, que espero sea tan relevante como para nosotros, para ustedes, para comprender la magnitud y la dimensión del fenómeno que atravesó la elección de ayer y la explicación por la cual deja el oficialismo nacional de perder una elección por más de 13 puntos y pasa a ganarla por más de 50.000 votos. Fíjense, Lomas de Zamora, la victoria es importante, son 13 puntos, pero claro, la victoria era por 27 en la elección del mes de septiembre. Malvinas Argentinas, la referencia más votada, Leonardo Nardini, fue además testimonial en aquella oportunidad. Sí, con su lista de concejales consiguió 68%, ahora 50%. O sea, pasó de tener más de 2 de cada 3 votantes a tener la mitad. Igual que Pilar, fíjate vos que de 60 baja a 44, había una victoria donde había doblegado a La Libertad Avanza el 7 de septiembre, y ahora prácticamente tiene un empate. ¿Y esto? San Fernando se lo dio vuelta casi. Casi 0.8% de diferencia cuando había también casi duplicado la cantidad de votos. Perdón, más que duplicado. Sí, más Correcto, que duplicado. 61 a 27 y ahora fue 42.8 a 42. San Fernando, un distrito, ¿no?, muy cercano a Sergio Massa. Exactamente, entonces, es más, Tigre también es otro ejemplo. No sé Mostremos si la lo otra placa tenemos. que trajo el querido Alejandro, porque acá estamos viendo las razones. Tigre San Miguel, acá tenemos un escenario donde San Miguel había ganado con 39 una fuerza local encarnada por el propio Joaquín de la Torre para renovar el Consejo Deliberante que le permite seguir teniendo las mayorías que ostenta. Por eso el 39-32-19 era una elección de tercio. Ahora fue una elección mano a mano. ¿Y qué pasó? Perdió el peronismo. 32% había sido ¿de quién? De Fuerza Patria. Correcto. Tercero había salido La Libertad Avanza. Primero La Libertad Avanza ahora 43. contra el 38 de la Fuerza Patria. O sea que Joaquín de la Torre era un complemento a La Libertad Avanza, no al peronismo, pese a provenir del peronismo. Y por su alineamiento en los últimos tiempos. No, y además porque ahí también se nota la mayor participación.
Correcto. Y en Tigre, mirá, 34, Fuerza Patria, 32, La Libertad Avanza, 18 Zamora. Somos. O sea, Somos con el Julio intendente. Zamora. Ahora, el peronismo levanta la elección de 4 a 38. de 34 a 38, y la Libertad Avanza pasa de 32 a 46. Entonces, estos fenómenos hay que analizarlos con seriedad. ¿Por qué? Porque determinan que, a diferencia de lo que uno presumía y también los intendentes explicaban, que nadie quería quedar en offside, la cantidad de gente, la afluencia de gente que nosotros decimos fue poca, porque no llegaron al 70%, fue muchísima comparada con la elección de Se septiembre. lo pongo en estos términos. De cada 10 que fueron a votar en septiembre, fueron más de 11 en esta oportunidad. Ujú. El salto fue de un 10% adicional y un poco más. La Libertad Avanza, perdóname, recupera 7% de electores propios en desmedro de los casi 7 que pierde Fuerza Patria. Y en La Plata, Distrito capital de la único. provincia de Buenos Aires, distrito único, pasa el oficialismo provincial y local de 43 a 36, de ganar por 7 puntos la elección de septiembre, a perderla por 6 puntos, 38 a 44. Exactamente, acá también se da esa particularidad. Y lo que hablamos de los votos de las mesas de extranjeros, que siempre los explicamos, que son más afines a votar, ¿por qué? Por ese favor personal de los intendentes, por ir a buscarlos, por mimarlos. Bueno, ahora ya no está más. Correcto. Y entonces también se puede dar esta diferencia de votos en favor de la Libertad Los Avanza. extranjeros efectivamente no votaron en la elección nacional, votan en las elecciones provinciales y demás, sí los argentinos en el exterior, que eran casi poco más de 490.000 los habilitados para hacerlo. Mostremos la foto de lo que fue el búnker de Fuerza Patria de ayer, que me parece explica también el desenvolvimiento. Débora no me dejará mentir en un ratito, Débora Plager, cuando venga. Cuando el oficialismo nacional pierde la elección del 7 de septiembre, la pregunta del lunes 8 es: ¿lo puede dar vuelta? Y le dije, sí, naturalmente en condiciones normales no hay forma de que el peronismo gane la elección con esta lista, porque si Cristina, con todo el empoderamiento, en 2017 no superó 36% de los votos, ¿cómo hace Tayana con Grabois como principal vocero para conservar más de un 40% de los votos dentro del peronismo? Independientemente de las condiciones económicas, macro o micros. Y yo creo que la explicación es esto. Miren, porque qué curiosidad al margen. El axioma de septiembre, dicen puño y letra de Santiago Caputo, fue kirchnerismo nunca más. No funcionó. Los intendentes rompieron el kirchnerismo. Eran más que el kirchnerismo. Trascendían al kirchnerismo. Más que Kicillof inclusive. Y más que Kicillof. Pero cuando dejaron ese axioma y dijeron no volver atrás, la sociedad sí le dijo kirchnerismo nunca más. Y votó contra el kirchnerismo. Y cuando uno dice kirchnerismo, ¿qué es el kirchnerismo? Porque es verdad, Néstor Kirchner murió, Cristina Fernández de Kirchner está en prisión, no podrá ser candidata. Ahora, cuando uno ve las imágenes, primero lo tiene a Máximo, acá, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Hasta diciembre. Hasta diciembre, el derrotado. Verónica Magario, un emblema del kirchnerismo. Exacto. Vicegobernadora y además senadora electa en la última elección. Juan Grabois, si hay una expresión del kirchnerismo, es Juan Grabois. Repulsivo para el peronismo histórico, que viene de los movimientos sociales, que conformó su propio partido, que no se afilió al Partido Justicialista. Acá uno de los candidatos a renovar su banca, que finalmente obtiene, Palazzo, que es Sergio Palazzo. uno de los sindicalistas más afines ¿a quién? A Máximo Kirchner. Correcto. Acá está Vanessa Siley, otra dirigente sindical, Y consejera de la magistratura también, Vanessa Siley. integrante del Consejo de la Magistratura, en la órbita del mundo de la justicia, Exacto. pero muy cercana a Cristina Fernández de 100%. Kirchner. 100% Cristina. 100%. La número 6, Jimena López, que era la número 2 De la lista. de la lista, detrás de Jorge Tayana. Mujer que puso en ese lugar Sergio Massa. Jorge Tayana, más expresión kirchnerista que Tayana, pocas veces, independientemente de otros modos, otro estilo, tuvo su apogeo con el kirchnerismo, con Cristina Fernández de Kirchner. Alexis Guerrera, el hombre de Sergio Massa. Sergio Massa. El problema es que acá también todo fluyó con el kirchnerismo. Y cuando se quiso desmarcar no prosperó y solo volvió a tener cuota real de poder cuando volvió a acercarse y confluyó en el frente de todo y terminó siendo el presidente en ejercicio de un presidente
prescindente como Alberto Fernández en el año y medio final de su gobierno, del gobierno que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner, como vicepresidente. Y Julio Alac, 16 años intendente de La Plata, uno de los jóvenes más brillantes en los 90 como intendente, que vuelve al cargo en 2019, que reelige en 2023 en La Plata, Que estuvo en justicia. que fue ministro de Justicia ¿de quién? De Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cuando uno dice, pero el kirchnerismo no está, ¿y qué fue Kicillof en la política sin Cristina Fernández de Kirchner? ¿No era el hijo político? ¿No era el que generaba recelo de Máximo Kirchner porque Cristina lo prefería a Máximo? ¿No lo ungió como gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando tenía todo hecho en 2019 para ser eventualmente candidato en la ciudad de Buenos Aires? O sea, todo, por más que haya caras nuevas, por más que haya distancia, por más que haya diferencias, por más que no sean lo mismo, para un conjunto importante de la sociedad, que era el anterior mapa, pongamos las tres imágenes, que ya está Martín Menem y conversamos con él, las tres imágenes de esas tres elecciones últimas legislativas en la Argentina que muestran un patrón de conducta. Si el kirchnerismo ya en 2017 no expresaba junto al peronismo más de un tercio de los votos, lo expresó el tercio en 2021, ¿por qué iba a ser mayor ahora en nivel país? Pese, insisto, a una economía estancada, una macro desarticulada, un dólar que iba a los altos y la perspectiva de cierta debilidad del presidente con un respaldo de Trump que muchos leyeron en clave de una intromisión a la vieja usanza y como dice Cancelare, para otros fue, che, mirá que yo no quiero pasar por esto. Y además que complete el mandato, que termine toda la historia, que vaya hacia adelante. Y miren lo que es el voto anti-kirchnerista o antiperonista, pónganle el nombre que ustedes quieran. Casi una semblanza a imagen y semejanza cada elección. 2017, 2021, 2025. Sorprendió en Santa Cruz. Está bien, ganaron por poco, pero es Carlos Molina, que también es Cristina 100%, que es la persona que termina ganando las elecciones junto a Moira Lanesán Sancho. Y en San Juan también hubo un escenario de tercios. Y el vicegobernador logra una banca de diputados nacionales. Orrego logra ser segundo, Cristian Andino gana por Fuerza San Juan y termina en tercer lugar, con fuerte apoyo en la capital, Abel Chiconi, que es el dirigente de La Libertad Avanza. Solo para mostrar semblanzas de lo que ha sido una elección francamente apasionante para el análisis y para el día después. Está Martín Menem, mucho agradezco, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Con él conversamos tras la pausa. Qué tardecita, ¿no es cierto, Maxi? Viéndote, qué tardecita, Lourdes, ¿no? La mejor cara fue la de Máximo ayer mientras hablaba Axel, ¿no? Parecía Cancelare, ¿no? Era Cancelare. ¿A qué querés ponerlo? Es verdad, porque no pusimos eso. No estaba muy contento. A ver, ponemos Máximo, dale. Quiero agradecer después que andan por ahí a los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral. No, respecto del trabajo de los intendentes. Me parece que dijo, sí, la Sí, duda pone. respecto al trabajo y los intendentes le dirían, Bueno, ¿por qué me la venís gran a buscar ahora discusión- si no me pusiste con Y la gran relevancia? discusión que tienen los intendentes sobre el trabajo de Máximo Kirchner. Si tenés oro, joyas, alhajas brillantes, relojes o antigüedades, visita